abra conmigo su Biblia en Lucas capítulo 22, versículo 3 y Mateo 23, versículo 47. Lucas 22, 3. Lucas 22, 3. Dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. En esta versión dice: entró Satanás en Judas, uno de los 12, al cual llamaban Iscariote. Lo mismo, pero diferente. Lo mismo. Mateo 23, 47 dice: todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte del sumo sacerdote y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, prenderle. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: salve, Rabí, y le dio un beso. Bien, ¿de quién creen ustedes que vamos a hablar? ¿De quién vamos a hablar? De Judas. Pero el título que yo le he colocado a este mensaje es: nuestro espejo, Judas. Mi pregunta es: ¿será que el espíritu de Judas todavía está vigente en la iglesia? ¿Todavía opera el espíritu de Judas dentro de nosotros? El tema es que, dice Marixa, obvio, claro que sí, está fresquito. El tema es que miramos para los lados y no nos miramos adentro nosotros. Así que tenemos que mirarnos y mirar este pasaje y mirar esta enseñanza, a ver qué podemos aprender nosotros de Judas. Para algunos creyentes cristianos, analizar el caso de Judas resulta un problema, un dilema teológico, porque no se comprenden algunas cosas. Un hombre que fue escogido por Jesús, que Jesús oró antes de escogerlo, que Jesús fue guiado por el Padre para escogerlo, porque Jesús no escogió a los 12 por emoción, ni escogió a los 12 por amistad, ni escogió a los 12 por relación. No, escogió a los 12 porque Él oró a Dios y Dios le mostró a cada uno de ellos. Así que este Judas fue usado por Dios para que glorificara el nombre de Jesús. Judas caminó con Jesús durante 3 años. Escuchó las palabras de Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús, escuchó los sermones de Jesús. Él escuchaba cuando Jesús enseñaba en contra de la lujuria, en contra de la injusticia, en contra de la codicia, en contra de la dureza del corazón. Y aún así Judas traicionó a Jesús, vendiéndolo por el precio de un esclavo. En otras palabras, si ponemos a Judas en una balanza y los ponemos a todos ustedes, o nos ponemos todos nosotros en el otro lado de la balanza, ¿para dónde cree usted que se inclina más la balanza en cuanto al conocimiento de Jesús? ¿Para dónde cree usted? Para la parte de Judas. Judas vivió, convivió, compartió, predicó y experimentó las enseñanzas y milagros de Jesús. Es más, Judas
estaba dentro del grupo que Jesús escogió para que fueran y predicaran de dos en dos por todas las regiones. ¿Recuerdan? Que el Señor los bendijo y los mandó a predicar de dos en dos. ¿Y cuáles fueron las noticias que ellos trajeron después de que regresaron de esta misión que el Señor les encargó? ¿Cuáles fueron las noticias? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? Señor, los demonios se nos sujetan, los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan. Estaban maravillados de que ellos estaban haciendo exactamente lo mismo que su maestro estaba haciendo. Y Jesús les dijo: no se maravillen de estas cosas, ni se sorprendan de estas cosas, ni se alegren tanto por estas cosas. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso fue lo que Jesús les dijo. Dentro de esos que trajeron el reportes, ¿quién estaba? Judas. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que Judas predicó y que Judas oraba y que los enfermos sanaban, que los endemoniados eran liberados. Ahí estaba Judas. Así que si volvemos a colocar la balanza, para colocar a Judas en una parte de la balanza, y nos colocamos todos nosotros, todos, en la otra parte de la balanza, a ver quién era más usado por Dios, ¿para dónde cree usted que se va la balanza? Para Judas. ¿A usted eso no le parece? No sé si usted había pensado en eso, ¿no? Así que Judas vio los milagros poderosos del Señor, incluyendo cuando resucitó a Lázaro. Y seguramente también estuvo sirviendo cuando ocurrió la multiplicación de los peces y los panes. Y vio cómo con simplemente 2 panes y 5 peces se alimentaron a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y cómo después de ese milagro se recogieron 12 canastas llenas de este mismo alimento. Judas está ahí presenciando, viviendo y participando de todos estos milagros. Todos hemos visto muchos retratos de Judas como un hombre malo y no como un apóstol, como un traidor, como un traicionero, como un desleal, como un falso, como un hipócrita. Pero nunca lo hemos visto desde la perspectiva de apóstol. Cómo fue usado por Dios, cómo estuvo ahí oyendo palabra y oyendo palabra y oyendo palabra y oyendo palabra, y agarrando esa palabra y encarnándola en su vida y predicando y enseñando y siendo usado por Dios en milagros, en señales. Sin embargo, de acuerdo a la Biblia, todavía un día antes de que el Señor fuera traicionado, los otros 11 que estaban con Judas ni siquiera se imaginaban que iban a traicionar a Jesús, y menos que sería uno de ellos. Un día antes ellos ni sabían esto, ni por la mente les había pasado. Juan 13:21 dice: y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo,
que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, la noche antes de que lo entregaran. Todavía Judas se atrevió a decirle al Señor: ¿seré yo, maestro? ¿Estás hablando de mí? Usted ha visto eso, ¿cierto? Que ahí dice en la Biblia. En Mateo 26, 25 dice: entonces Judas respondió, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. ¿Usted está entendiendo lo que estamos leyendo? Lo más seguro es que Judas nunca hizo evidente su rol de traidor en medio de sus compañeros, en medio del grupo y delante de Jesús. Lo ocultó muy bien. En otras palabras, era un lobo disfrazado de oveja. Olía a oveja, se parecía a la oveja, se comportaba como oveja, hablaba como oveja, se vestía como oveja, caminaba como oveja, cargaba una Biblia como oveja, pero era un lobo. Ya. Así que ¿cómo cree que hubieran reaccionado los otros discípulos si tan solo se hubieran imaginado o sospechado que Judas intentaba vender al maestro por 30 miserables monedas de plata? ¿Cómo hubiera reaccionado Pedro o cualquiera de los otros? ¿Qué cree usted que hubiera hecho Pedro? Hermano, mire, Pedro mata a Judas. Y si no, acuérdese la noche que lo entregó, cómo sacó su sable, su espada, y uno de los soldados que venían a arrestar a Jesús, llamado Malco, se acercó y él le mandó el sablazo para volarle la cabeza. Le apuntó a la cabeza, hermano. Yo me imagino que el hombre movió la cabeza y ¡fum!, le cortó la oreja. Y después Jesús agarró la oreja y se la puso al hombre aquí. Tranquilo, nada ha pasado. Ahora imagínese ese Marco cuando está en la casa pensando en eso. Así que este Judas era un perfecto traidor, desleal, doble cara, traicionero, hipócrita, falso. Realmente no se le notaba porque lo disimulaba muy bien. Hablaba bien, predicaba bien, enseñaba bien, ministraba bien, oraba y la gente se sanaba. Así que ¿quién iba a sospechar? Judas no solo traicionó a Jesús el día que lo besó. Su caída no fue cosa de un día o de un momento. Hace tiempo que este hombre venía siendo tentado y venía cayendo paulatinamente. Y lo peor era que él no hacía nada para detener estos pensamientos malignos que atormentaban su mente. Él no hacía nada por hacer. ¿A quién no le vienen malos pensamientos?
El problema no es que vengan esos pensamientos que nos atormenten, que nos digan, que nos bombardeen, esos dardos que manda el enemigo. Ese no es el problema, hermano, porque a todos le viene. El problema es que usted puede, como decía alguien, uno no puede evitar que una paloma, un pájaro, un ave vuele encima de uno. Lo que sí puede evitar es que haga nido en su cabeza. El problema es cuando permitimos que esos pensamientos, que esos dardos comiencen a anidarse en nuestra mente y ya nosotros comenzamos a armar todo un esquema. El pecado nos ciega, empieza a drenar lo que hay de Dios en nuestras vidas. Comenzamos a experimentar un proceso de descomposición interna donde tarde o temprano nos rendimos a las prácticas, ya no al pensamiento, sino comenzamos a ejecutar esos pensamientos que llegan ahí a nuestra mente. Es ahí donde Judas se evidencia en muchos de nosotros. Vendemos a Jesús por monedas, simplemente por monedas. Ya las cosas terrenales empiezan a ser prioridades en nuestras vidas. Ya no es lo espiritual la prioridad, sino lo terrenal, lo material, lo efímero, lo circunstancial, lo perecedero, lo que se acaba, lo que se queda acá en la tierra. Por eso a mucha gente no le gusta que hablemos de los temas que estamos hablando los viernes, porque ellos quieren seguir aquí, están anclados aquí en la tierra, porque viven un evangelio terrenal, no un evangelio celestial. Así que nuestros principios entran en negociación. Ya lo malo no es tan malo. Las cosas que antes desechábamos ahora son pasables, aceptables. Ahora es normal, muy normal, que en las iglesias se casen una mujer con otra mujer y un hombre con otro hombre. Y ya las iglesias aceptan eso. Es muy normal, demasiadamente normal, que en las iglesias los novios se pongan a fornicar. Eso es normal. Ya lo malo no es tan malo. Ya los principios empezamos a negociarlos. Y entonces vemos parejas, no aquí en esta iglesia, en otras iglesias, ni siquiera de aquí de Cúcuta, ni del norte de Santander, ni de Colombia. Por allá en las iglesias de Marte y de Júpiter, por allá. Pero las parejas es normal que forniquen. Las personas es normal que lleguen a las iglesias y después de un tiempo comiencen a negociar entre ellos y comiencen a trampearse, a robarse y a tumbarse, a decir mentiras, a traer la trampa del mundo, a traerla a la iglesia. Eso se vuelve normal. Así que nuestros principios entran en negociación. Es normal, es tan normal que un cristiano que dice ser cristiano, que ama a Dios, que ama su palabra, que ama sus principios, vote por alguien de la izquierda. Eso es normal. No debería ser normal. Pero ¿por qué, pastor? Ya yo se lo he dicho 50,000 veces. La izquierda es atea, es antidios, es pro aborto, apoya las agendas mundiales, sobre todo la agenda del LGTBIQ+.
Eso no debería ser normal para un cristiano. Pero los principios entran en negociación. Y entonces, por eso ya el pecado no es tan pecado. Todo es producto de andar junto a Jesús, pero no en Jesús. El pecado nos enreda hasta el punto de esclavizarnos y ponernos a su merced. ¿Qué cosa estamos haciendo o dejando de hacer que nos está robando la esencia de lo que somos en Dios? Mire las características del espíritu de Jesús, de Judas. Pasividad, se vuelve pasivo. No son proactivos, sino más bien reactivos. No les importa nada, les da igual lo que pase a su alrededor. Lo único que les importa son ellos, solamente ellos y nada más que ellos. Completamente pasivos. No les importa qué está sucediendo con Israel. Se les olvida que Israel es el reloj profético de Dios y dependiendo de lo que pase con Israel, pasa con la iglesia. Eso no les importa porque son pasivos. Aislamiento, dureza de corazón, una infidelidad voluntaria, una derrota permanente en todos los aspectos, una ignorancia hacia las advertencias de Dios a través de la palabra, un corazón y un alma ausente de lo espiritual. Judas no era cualquier persona. Este caballero era un discípulo escogido, seleccionado por el mismo Jesús y aprobado por Dios. No estamos hablando de alguien que tan solo visitaba la iglesia cada 15 días o que apenas había recibido al Señor. Es de uno que formaba parte del grupo de los 12 que junto a Jesús trastornarían y transformarían a favor de Dios toda la humanidad. Judas robaba sin ninguna necesidad, siendo hijo del rey, dueño de todo lo que existía. Judas le mentía la verdad. Judas se ocultaba de aquel que todo lo ve. Judas nunca creyó capaz o se creyó capaz en las manos de Dios. Quiero hablarle de 3 cositas o 3 lecciones que podemos aprender de Judas. Número 1. Es posible estar cerca de Jesús y al mismo tiempo lejos. ¿Pasó con Judas o no? ¿Pasará con nosotros o pasará con la iglesia? Se acabaron los amenes. Yo no quería esta palabra, pastor. Yo quería era algo que me emocionara. Yo quería algo que me hiciera levantar de la silla. Yo como pastor tengo que traerle a usted un buffet. Toda clase de mensaje que está en la Biblia tengo que traérselo, no quedarme con uno solo. Amén. Así que es muy posible estar cerca, estar sirviéndole a Jesús, congregándonos, pero estar lejos de Él. Judas no amó a Jesús, prefirió las cosas terrenales.
como muestra su traición y sus robos. Juan 12:4 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Mire, hermano, mire esto. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Estamos aquí o no estamos? Estamos en Juan 12, versículos 5, 6, 7 y 8. Yo necesito que usted lo lea conmigo. ¿Por qué fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Recuerda la escena, ¿no? Jesús está en la casa de Lázaro y llega la hermana de Lázaro, María, con un perfume, con un frasco de alabastro y un perfume de nardo de mucho precio. Dicen los teólogos que más de un año de trabajo costaba ese perfume. Si lo contextualizamos, estamos hablando de aproximadamente, promediando, unos 30 millones de pesos hoy. Entonces, cuando Judas ve esto, hermano, dice: ¡qué desperdicio! ¿Por qué ese perfume no se agarró y se vendió y esa plata se la damos a los pobres? ¿Estaba pensando Judas en los pobres? ¿Quería a los pobres? ¿Se apiadaba de los pobres? Yo le pregunto, dice la Biblia, no, mire el versículo 6, mire, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Por qué dijo esto? Porque era ¿qué? Ladrón. ¿Por qué era qué? Ladrón. Yo le pregunto, ya. Yo no sé si hablar o callarme, hermano. ¿Qué es lo primero que dice alguien que no diezma? ¿Por qué más bien no compran mercaditos y se los dan a los pobres? ¿Será que esos que no diezman y siempre dicen eso con tantos pobres, y el pastor allá viviendo bien, ese como que es hermano de la vicepresidenta, viviendo sabroso, y que pidiendo diezmos? ¿Para qué tanta plata? ¿Para qué llevarle allá al pastor con tantos pobres? Esos que piensan así no lo dicen porque están pensando en los pobres, sino porque son ladrones. Pregunto, yo no estoy hablando de ninguno de ustedes, yo estoy hablando de los hermanos que no vinieron. Pregunto, ¿alguna vez ese hermano que no vino y no trajo los diezmos, porque para qué? Mejor se hace un mercadito o los mercados y se le lleva a los pobres. ¿Alguna vez habrá hecho 50 mercados con esos diezmos, o 10 mercados o 20 mercados, y se los ha llevado a los pobres? Yo creo que no ha hecho ni un solo mercado. Pregunto, ¿está el espíritu de Judas? Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Usted no va a arreglar el problema social del mundo. Entonces salió la otra reina: la paz por el mundo y que se acabe la pobreza en el mundo. Cuando le preguntan, ¿usted qué le gustaría? Que haya paz en el mundo y que se acaben los pobres del mundo. Y ella es la primera que nos saca una puya.
un peso, un centavo. Aló. Los pobres siempre van a estar con nosotros. ¿Y qué pasa con esto, pastor? Entonces, ¿los pobres están condenados a ser pobres? No, no. Yo siempre lo he dicho, nadie, absolutamente nadie es culpable de nacer pobre. Si usted nació pobre, usted no tiene la culpa de haber nacido pobre. Si usted nació en una familia pobre, usted no tiene la culpa de haber nacido en una familia pobre. Si usted nació sin oportunidades, usted no tiene la culpa de haber nacido sin oportunidades. Pero si usted muere siendo pobre, usted va a ser toda la vida culpable por ser pobre. Porque la pobreza no está en el bolsillo ni en las cuentas bancarias. La pobreza está en la mente de la persona. Por eso cuando el evangelio del reino de Dios llega, lo primero que dice el Señor es arrepentidos. Y esa palabra es metanoia. Y esa palabra metanoia no está diciendo deje de pecar. No. Lo que está diciendo es deje de pensar y de actuar y de vivir como lo está haciendo, y cambie su manera de pensar, de actuar y de vivir. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así que no estaba realmente interesado en lo que el maestro enseñaba. Siendo honesto, lo que Judas creía en esencia no era muy diferente a lo que hoy usted y yo conocemos como el evangelio de la prosperidad. Lo que se está enseñando hoy en día, lo que trae multitudes a las iglesias. Quería a Cristo como un medio para su fin personal, y por eso era su seguidor. Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: estoy maravillado, anonadado, sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pregunto, ¿hay diferentes evangelios? Sí. Pablo después sigue diciendo, siga por favor, siga. No que haya otro, pero sí hay. Lo que pasa es que hay uno solo que es verdadero. Los otros son falsos. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Se disfrazan de predicadores, se visten como predicadores, hablan como predicadores, se mueven como predicadores, predican como predicadores, ministran como predicadores, pero todo lo hacen pensando en ellos, nada más que en ellos. El apóstol Pablo utiliza la palabra pervertir, que en la palabra original griega es metastrefo, que quiere decir transformar en algo de carácter opuesto, de un cambio a algo diferente. Y es exactamente lo que hoy en día se hace con el evangelio de Cristo. Las motivaciones para seguir a Jesús, la oración, el ayuno, la fe, la palabra de Dios, se le da
se le da un significado diferente, con un fin totalmente opuesto. O sea, yo ayuno para que Dios me bendiga. Yo oro para que Dios me bendiga. Yo oro para que Dios me dé. Yo oro para que Dios me supla. Yo ayuno para que Dios me regale la casa. Yo ayuno para que el Señor me traiga al borracho y se convierta. Yo ayuno para que Dios me dé, me haga. ¿Usted está aquí conmigo? Ese es un evangelio humanista, un evangelio egoísta, egocéntrico, pensando en para que Dios me haga, para que Dios me dé, para que Dios... No, hermano, usted no ora, ni ayuna, ni vigila, ni se congrega para nada de eso. No, si usted lo hace para cualquier cosa de esas, usted está en el lugar equivocado. Le enseñaron un evangelio diferente. Entonces, ¿para qué ayunamos, pastor? ¿Para qué oramos? ¿Para qué nos congregamos? Usted se congrega, usted ayuna, usted ora, usted lee la Biblia para ser fortalecido en su hombre interior, para ser lleno del Espíritu Santo, para confrontar todas las batallas que el enemigo le tenga, para que pueda resistir la tentación. ¿Usted está aquí conmigo? Si usted quiere ser rico, si usted quiere ser próspero, trabaje. Trabaje y trabaje y trabaje. Créame, pídale a Dios ideas de negocios y sea fiel con ese trabajo a Dios, para que vea como Dios le guarda, le cubre, le protege sus finanzas, y el enemigo, el diablo, el devorador no viene y se las quita. Entonces esos ladrones que hay por allá en otras iglesias que no diezman porque para llevárselo a los pobres, entonces viene el devorador. No sé qué es el devorador, los impuestos, un parte, no sé. Ahora escúcheme, hermano, ¿qué día caí en cuenta después de 10 años de algo? Como que el Señor me alumbró los ojos estando por allá en Medellín. Caí en cuenta de algo, y con gusto se hace muchas veces. Está en un restaurante uno comiendo, termina de comer y le traen la cuenta a uno. ¿Cuánto es la cuenta? 300,000. Pero ¿por qué aquí dice 330,000? Y ya viene ahí en la factura, hermano. Viene en la factura. No sé si Ale lo hace allá también. Pero usted sabe de qué le estoy hablando, ¿cierto? Ah, pastor, es que esa es la propina, el 10%. Le cobran el diezmo en el restaurante. Y muchos los pagan con gusto. Ay, sí, paguémosle, pobrecito, él está ahí. Pero cuando uno va a diezmarle aquí al Señor, no. Ahí sí no se hace con gusto. Y a ellos les pagan por el trabajo. A ellos les pagan. Pero ahora es obligación colocarla ahí. Colocarla y hacerla específica ahí, para que la persona, el paciente, vea que lo que está pagando es el 10%, porque el mesero lo atendió mal. Casi siempre lo atienden mal a uno. Le llega ya la comida fría. Así que Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús predicó fue el evangelio del reino de Dios. Los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago y todos los apóstoles predicaron el evangelio del reino de Dios.
El apóstol Pablo predicó el evangelio del reino de Dios. Jesús escribió en Mateo 24 que lo que se iba a predicar en los días antes del fin era el evangelio del reino de Dios, no otro evangelio. Le hago una pregunta: ¿el reino de Dios es algo que tenga que ver con lo material? ¿El reino de Dios tiene que ver con las conquistas materiales o con la vida eterna? El mensaje del evangelio de Cristo nos lleva a poner la mira en las cosas de la tierra o en las cosas del cielo. Pero estamos haciendo todo lo contrario. Respondió Jesús, Juan 18:36: mi reino no es de este mundo. Cuando él está hablando de mundo, está hablando de sistema. El mundo te enrea, el sistema te enrea, hermano. Te enrea de una manera que cuando usted se dio cuenta está fuera del reino y está metido en el torbellino del sistema. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de acá. Y Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy vemos un evangelio diferente, con motivaciones diferentes, enfocados en lo material, en el bienestar del hombre. Un evangelio completamente terrenal, humanista, solo con énfasis en el ser humano, en la persona, en el yo. Filipenses 3:18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto usted no lo oye predicar en ninguna parte, hermano, perdóneme, porque esto corre a la gente. Solo piensan en lo terrenal. Un día estaba con una pastora en una iglesia. Estábamos sentados en un culto de un domingo. Y de pronto a la mitad del culto la pastora me dijo: Alex, vámonos. Y yo me paré con ella y en la calle le pregunté: pastora, ¿por qué no salimos? Me dijo: porque me duelen los oídos de oír solamente un evangelio terrenal, humanista. Saque el campeón que hay en ti. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer grande, Dios te va a hacer fructífero, Dios te va a hacer poderoso, Dios te va a tener arriba, Dios te va a tener, te va a dar esto, aquello, tú eres esto, tú eres aquello, o sea, esto, aquello y lo otro. Todo eso es cierto, pero eso es añadidura. Eso no es lo importante, eso no es la prioridad. El Señor dijo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, todas las otras cosas,
tu sueldo, tu bienestar, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu salud, tu empresa, tu economía, todo eso vendrá por añadidura. El problema es que cambiamos los roles, invertimos los papeles. Y cuando invertimos los papeles comenzamos a vender nuestros principios. Y cuando vendemos nuestros principios nos desenfocamos. Y cuando nos desenfocamos nos convertimos en Judas. Perdóneme, perdóneme, pero usted no puede cambiar un servicio de esto por una ida a Chinácota. Usted no puede cambiar una palabra, una enseñanza por un cumpleaños. Usted no puede cambiar una alabanza a Dios, una adoración, una palabra, una enseñanza por un partido de fútbol. Usted no, pastor, pero es que usted se va. No, ningún extremo. Ningún extremo. O usted es chicha o usted es limonada. O usted está dentro o usted está afuera. Porque Judas era tibio, ni estaba dentro ni estaba afuera. ¿Se emocionaba con Jesús? Claro que se emocionaba. Cantaba con Jesús, cantaba. Predicaba con Jesús, ministraba con Jesús, pero quería lo de afuera también. Quería lo de afuera. O usted quiere lo de adentro o usted quiere lo de afuera, pero las dos cosas no se pueden. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Eso le dice el profeta al pueblo. Y esa palabra claudicar en el texto original es caminar chueco, caminar torcido, caminar con un pie adentro y un pie afuera. Precisamente hacemos los cultos el domingo a las 8 de la mañana para que después de las 10 de la mañana le quede todo el día a usted. Para que se vaya a Chinácota, para que se vaya al paseo, para que se vaya al cumpleaños, para que vaya y le parta la torta a su papá, a su mamá, el día de las madres, el día del padre, para que haga todo. Y usted, escúcheme, usted se siente bien, usted se siente satisfecho, usted se siente bendecido, usted se siente que en su corazón la prioridad es Dios. Y Dios comienza a bendecirlo, Dios comienza a respaldarlo, Dios comienza a usarlo. Cuando en usted la prioridad es Dios. Si el Señor nos dice busquémoslo a Él primero y lo otro vendrá, es porque vendrá, porque vendrá, porque vendrá, porque vendrá. Créame, hermano. Yo le digo a algunas personas que la otra vez tenía unos taxistas y le decía, hermano, lo espero en la iglesia que vamos a hablar de esto. Listo, listo, pastor. Salí a las 5 de la mañana a trabajar en el taxi. Y de pronto no me llegaba a la iglesia. A uno de ellos, varios taxistas, hasta Wilmar también lo tuve ahí en ese grupo. Tenía varios. Digo tenía porque se fueron. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Lo esperé en la iglesia. ¿Por qué no vino? Una palabra que le hubiese servido. Pastor, lo que pasa es que había mucho trabajo y me quedé trabajando, me quedé manejando más. Y les pregunta a uno, ¿y qué? ¿Dejó de ser pobre con esas 2 horas más que trabajó? Se le arreglaron todos los problemas con esas 2 horas que no le dedicó a Dios. Pagó todas las deudas. En 3 ocasiones, con la misma persona que le dije esto, la respuesta es: pastor, se me dañó el carro. Lo de una semana de trabajo completa se me fue ahí. La segunda ocasión, pastor, estrellé, le puse el carro a un motorizado y me está cobrando 800,000 pesos. Eso me lo gano yo en 15 días. No me diga más, pastor, no me diga, porque yo sé, yo qué le voy a decir. Se lo dije, se lo advertí. ¿Qué le voy a decir si uno sabe cómo va a terminar la historia? Usted está aquí conmigo. Su prioridad es Dios
o su prioridad es lo terrenal. Y aquí nos podemos quedar la mañana hablando de historias que pasan acá. Bueno, acá no, en otras iglesias. Así que hoy se invita a las personas a luchar por su vida, a luchar por sus sueños, a luchar por sus proyectos, todo centrado en ellos. Hoy ya no importa la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre. ¿Está malo que usted luche por su vida? ¿Está malo que luche por sus proyectos? ¿Está malo que luche por sus sueños? No. Lo que está malo es que por luchar por sus sueños, sus proyectos, su vida, deje a un lado a Dios. Y Dios, cuando sobra, cuando me quede tiempo, voy por allá cada 15 días, por allá cada mes, cuando me siento dispuesto, cuando siento ganas y deseos. Usted no viene a la iglesia, ni usted ora, ni usted ayuna porque le den ganas o deseos. Porque si es por eso, nunca lo hace. Así que hoy se exige y se pone entre la espada y la pared a Dios para que cumpla nuestros caprichos. Lucas registró que Jesucristo comisionó a sus discípulos a predicar este mismo mensaje. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, los envió a predicar el reino de Dios a los 12, incluyendo a Judas. A Pablo también, cuando se le presentó, cuando se le apareció a Pablo. Mire lo que dice Lucas: poco después él envió a otros 70 a predicar, llevando también el mismo mensaje del reino de Dios. Mire lo que dice en Hechos 19:8: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con todo de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. En muchos de sus epístolas les enseñó acerca del reino a las congregaciones gentiles. Su mensaje fue siempre el mismo. Pablo continuamente predicó y enseñó y se refirió al reino de Dios. Después Pablo declara en Hechos 20:25: he pasado predicando el reino de Dios, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él predicó el mismo mensaje, los apóstoles predicaron el mismo mensaje, los padres de la iglesia predicaron el mismo mensaje, los prerreformadores predicaron el mismo mensaje, los reformadores predicaron el mismo mensaje, y los hombres de Dios siguen predicando el mismo mensaje, el mensaje del evangelio del reino de Dios, de buscar primeramente el reino y su justicia. Pero sabe, pregunto, ¿será que el evangelio del reino santo? Se me acabó el tiempo y me quedé en la primera cosita. ¿El evangelio del reino será que es el evangelio de los milagros? ¿Será que es el evangelio de las sanidades? ¿Será que es el evangelio social y humanista? ¿Será que es el evangelio de la prosperidad? ¿El evangelio de la realización personal de cada individuo? ¿Será que es el evangelio del reino de Dios? ¿Está centrado en lo material y en las cosas del mundo? ¿No es más bien esto un nuevo evangelio, un evangelio diferente, que se enseña hoy en día, lo que refleja el carácter de los hombres de los postreros días? ¿No será que se está cumpliendo la palabra que dijo el Señor que se iba a cumplir en los postreros días? En los últimos tiempos se va a predicar una cosa diferente. Va a haber una apostasía como nunca antes en la historia de la iglesia la había habido. Y lo que hoy estamos viendo es una apostasía en el evangelio. Se está enseñando un evangelio diferente. ¿Es malo predicar de milagros? No, Dios hace milagros, sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando, Dios sigue cambiando, Dios sigue transformando, Dios sigue prosperando, Dios sigue bendiciendo. Pero esa no es la centralidad del evangelio. Eso no es lo importante del evangelio. Esas son las añadiduras del evangelio. Lucas 17:26 dice: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre, o sea, en los postreros días.
comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Pregunto, ¿en qué está ocupada la gente hoy? Yo me convertí hace 36 años, hermano. Perdóneme lo que le voy a decir, pero era una iglesia muy diferente a la de hoy. Demasiadamente diferente. No teníamos instrumentos, nada de esto, ni luces, ni pantalla, eso no existía. El instrumento era las palmas de nosotros, la voz de nosotros, la garganta de nosotros y la hermana pandereta. Una hermana con su pandereta ahí dándole tiqui, 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 taqui, 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 taqui. Y la fiesta, hermano, uno sabía que el culto empezaba a las 7 de la noche y uno no sabía a qué horas terminaba. Nadie estaba mirando el reloj. Nadie estaba desesperado. A nadie le picaba nada, hermano. Nada. Una cosa de locos. Yo no sé si Chelita se acuerda de eso. Los pastores no estaban rogándole a la gente para que viniera a la iglesia. Ahora son los pastores los que le ruegan a la gente para que venga a la iglesia. Eso no era así. Eso no era con Cristo. Los pastores no estaban rogándole a la gente para que sirvieran. Antes uno le rogaba al pastor para que lo dejara servir. Y servir era limpiar los baños, lavar el popó y los miados. Servir era barrer en la iglesia. Servir era trapear en la iglesia. Servir era limpiar sillas. Eso era servir. No se pagaba por eso. Ahora hay que pagarse por eso. Si en un caso hipotético le decimos a Pinta, Pinta, se acabó el contrato, ¿usted cree que yo voy a conseguir gente que haga lo que Pinta hace aquí? No, porque ahora hay que pagar. Gloria a Dios, todavía no hemos llegado aquí al nivel de que haya que pagarle a los músicos para que canten, pero yo he estado predicando en iglesias que para que el guitarrista toque la guitarra hay que hacerle un contrato firmado, con prestaciones y con todo. Para que el pianista, para que el que canta, hay que pagarle sueldo. Hay que pagarle sueldo para que canten y toquen. Yo he estado en iglesias así. Hermano, eso es un evangelio diferente. La gente está ocupada, enredada. Estuve en unas iglesias diciendo: el pastor, ¿por qué no hacen culto ni los lunes, ni los miércoles, ni los martes, ni ningún día entre semana? Porque la gente no. Ellos se ponen a sacar cuentas. Me decía un pastor de estos, me decía: llegar a la iglesia para muchos de ellos es 1 hora, hora y media en camino, en carretera. Llegar a la iglesia. Entonces es 1 hora y media para acá y 1 hora y media para allá, son 3 horas. Y 2 horas en la iglesia son 5 horas. Y le pagan la hora $20. Entonces ellos dicen: dejo de ganar $100 por ir a la iglesia. Entonces no voy a la iglesia, me gano los $100. Entonces por eso no hace culto. Usted: no, pastor, por eso no hago culto. Hágalo, así sea con 5 personas. Hágalo, rompe ese esquema. Entonces por eso hacemos culto solamente cada 8 días. Y yo le decía: gloria a Dios que allá en Lomita no es así. Allá en Lomita la gente se congrega todos los días. Allá en Lomita van al culto del lunes, van al culto, los líderes, esos son los puntualitos, los que están ahí a las 7 en punto los martes. Los miércoles el culto es lleno, pastor, usted viera lleno. Yo estaba hablando por fe, le estaba hablando por fe al pastor. Yo me estaba viendo la iglesia, me la estaba imaginando cómo iba a ser. Los domingos no, los domingos la gente no cabe. Hermano, mire, una cosa de locos. Si a Giovanni lo oí por ahí, Giovanni, ahí está, mire. Levante la mano, Giovanni. Todos conocen a Giovanni.
canta aquí, adora, usted lo ve y parece un angelito cantando y de todo. Pero a ese bendito le sale una carrerita, un viajecito para Bucaramanga hoy a las 7 de la mañana, agarra el carro y se va y se le olvida que tiene que venir a culto. ¿Es así o no es así, Joan? ¿Es así o no es así? Yo digo, este cabeseñame no ha entendido. No ha entendido que primero es Dios. Dígale a los que lo contrató, amigo, yo lo llevo con todo el gusto, lo llevo, lo atiendo, voy y le paseo con usted, pero déjeme primero que tengo un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él haga esto, entonces las puertas se le van a abrir más todavía. Eso es priorizar el reino, priorizar las cosas de Dios. Póngase de pie.